técnicas de los organismos judiciales que analizan los teléfonos, tardan 3, 4, 5, 10 meses, 1 año, 2 años, porque hasta para un hurto simple se manda el teléfono a analizar, con lo cual hemos caído en la ciencia de dependencia en el proceso, cuando el proceso tiene otros objetivos, y no todos los procesos tendrían que derivar en un ADN, en un análisis de evidencia digital o electrónica, sino aquellos que sean solamente necesarios y que pasen estos filtros que hablamos. Genera la necesidad de establecer qué es científico y qué es ciencia, esto es clarito, y que este es el mensaje de hoy. Y bueno, y pone en duda esa distinción entre ciencias duras y ciencias blandas, porque en realidad todas las ciencias son con resultados probables, y habrá algunas que tienen mayor rango de rigurosidad en cálculos formales matemáticos, pero en realidad tendríamos que discutir al menos el ingreso y después al menos la producción de la técnica en el caso concreto. Esto es un poco ya yendo a cómo se examina o cómo se pone en duda o cómo se examina el perito en el juicio. Y acá relato 4 o 5 de los temas que he desarrollado en el último libro, pero básicamente es el examen de testigos expertos. Lo primero que hay que tener en cuenta es que el testigo no va a exponer nunca sobre el hecho en sí, porque no es el experto, no es un testigo presencial, no es un testigo histórico, es un testigo técnico. Con lo cual, el rango de preguntas no tiene que ser el mismo en función de la teoría del caso sobre el hecho en sí, sino sobre los aspectos del hecho que quiero probar. Es decir, el testigo experto mediatiza la información histórica en términos generales. Lo que ya pone una limitación al examen, no se le puede preguntar cualquier cosa, y menos si es o no el autor, porque no estaba. Es decir, esas preguntas son materia de objeción. Por otro lado, el test de relevancia para la admisión del perito, lo que dimos en el primer punto. Básicamente que no alcanza con las credenciales. Me traen al mejor experto en ADN o el mejor experto en lo que fuera. Bueno, eso es un dato a favor de la credibilidad de lo que vaya a decir, pero no indica que haya hecho bien su trabajo en el caso concreto y tampoco indica que sepa todo lo que se le va a preguntar. Y otra de las cuestiones es esta idea si el perito es oficial o es de parte. En nuestro país se trabaja mucho con el perito oficial, porque la mayoría de los casos son con personas que dependen de la defensa pública, y no hay una división tajante entre el perito de la defensa, el perito de la acusación y el perito del tribunal. Es un perito en general para todo. Y para mí el rango de preguntas y de puesta en duda y de falseabilidad de la ciencia abarca a todos. Y si habría un oficial y un perito particular, habría que someter a refutación su trabajo en igual medida. Sí hay una clara tendencia en los tribunales norteamericanos de poner en duda trabajo de la pericia de parte, porque ellos trabajan solamente con peritos de parte y ponen en duda de que cobran para su trabajo y viven de eso, y con lo cual van a defender. Y bueno, eso es parte de lo que tenemos que saber antes de preguntar. Y acá voy a estas reglas de ciencia o técnica, es decir, si lo que trae fue sometido a prueba y puede ser refutado, si la técnica ha sido publicada, si es revisada, cuál es el rango de error, cuál es la aceptación de la comunidad científica. Básicamente esas son las discusiones que podemos darle, que yo no veo que se le dé. El perito viene y declara de un tema de Gesell, de un tema de balística, de un tema de incendio, de un tema de reconstrucción tridimensional o cuadro de la escena del crimen, hasta con la figurita, los avatars que le llaman animados, y nadie se le pregunta, dígame cómo pudo lograr esas imágenes o reconstruir esas imágenes, en qué se basó, cuáles son los rangos que utilizó, y si se lo hace desde el desconocimiento y la timidez del que pregunta, para no quedar mal que no preguntó, pero en realidad no tiene idea de lo que está preguntando muchas veces. No establece conclusiones asertivas. El perito no establece si es el autor o no del hecho, si es culpable o no, si el testigo miente o no miente. El perito, que es un experto, debería decir qué opina él sobre lo que se le pregunta concretamente, no sobre la tarea que tiene que hacer el juez. Este es el tema de informe previo al debate.
para mí la pericia, como dije hoy, es una declaración previa y debería manejarse en ese rango, y lo que vale es el testimonio en el juicio, más allá de que muchos códigos autorizan directamente el ingreso de la pericia, incluso sin que vaya el perito. Y el ataque al trabajo, no solo desde las conclusiones, sino de las posturas técnicas, es la confrontación con su archivo. Es decir, debo atacar al perito, si lo voy a atacar, no solamente con lo que dicen las conclusiones, sino cómo llegó a esas conclusiones, y también confrontarlo con su propio archivo. Esta idea de que nadie resiste su archivo muchas veces llega a que haya peritos que en una publicación, en un reportaje o en otro caso hayan dicho lo contrario, y no está mal tener una hoja de ruta del perito para poder confrontarlo contra él mismo, que muchas veces es mucho más efectivo que confrontarlo contra otra autoridad. Acá pongo de relieve, para no aburrirlos tanto, cómo la ciencia ha sido puesta en duda y ha cambiado en el transcurso de la historia. El que tienen ahí es Aristóteles, que es el pensador quizás más influyente de Occidente. A mi juicio es en nuestros temas procesales, sobre todo en lo que es la verdad y la discusión sobre la verdad y demás, es el pensador más influyente, pero él tenía una concepción de la Tierra plana, los tierraplanistas que hoy están dando vuelta, y no se olviden que esa concepción de la Tierra plana y demás fue sostenida por la Iglesia y fue sostenida por toda la comunidad científica hasta la concepción de Galileo Galilei, anteriormente estaba Leibniz, Copérnico, Kepler, es decir, esta idea de que 1400, 1700 años fue creído de que la Tierra era plana, con lo cual la ciencia dominante era esa, y muchas veces convenía que así sea. La otra gran, por tomar dos de los ejemplos de Aristóteles, aunque hay otro más luego, Aristóteles creía que el centro de nuestras emociones y el centro de nuestro pensamiento era el corazón, y que el cerebro actuaba como un refrigerador, como un enfriador que estaba puesto en la cabeza para enfriar los demás órganos del cuerpo, que el principal era el corazón. Hay un pensador que me gusta mucho que se llama Harari, Yuval Harari, que escribió 3 libros, pero el más lindo para mí es Homo Deus, el otro es De animales a dioses, y el otro es 21 reflexiones para el siglo XXI. Pero en Homo Deus explica esta evolución del hombre, no desde la idea de que comió carne y la carne favoreció el crecimiento del cerebro y eso hizo que despegara de los monos, sino que él dice, cuando se inventó el fuego, él dice con aporte científico, por supuesto, cuando se inventó el fuego el hombre dejó de necesitar comer alimentos crudos, y el estómago, que era enorme, porque eso, los animales tienen un sistema digestivo enorme para comer, para procesar esos alimentos crudos, empezó a reducir su tamaño, y todo lo que, como hay una conexión directa entre el estómago y el cerebro, todo lo que no se... Por eso cuando nos ponemos nerviosos nos duele la panza. Todo lo que se ahorró en energía y costo energético que era de procesar esos alimentos crudos, lo fue llevando al cerebro, y eso que el cerebro se desarrolle más, y por eso tenemos la diferencia racional con los animales, y la diferencia también en el aparato digestivo y en el sistema nervioso central, en el sistema cerebral. Estas son cuestiones totalmente discutibles todas, pero hasta hace 15, 20 años era indiscutido que la idea de comer carne era lo que había hecho despegar, y hasta hace 300 años era indiscutido que de un día para otro se creó todo y que no había evolución, que la evolución era, digamos, pagana, y esto que Darwin ha demostrado, o lo que ha puesto en duda con el método Descartes también, de la evolución, la posibilidad de someter a la naturaleza y aprovecharse de ella. Estos son ejemplos de lo que les estoy diciendo, de verdades indiscutidas hasta hace un tiempo, tal es así que todos consideramos hoy por hoy que los sentimientos y demás están en el corazón. Es tan arraigado que seguimos dibujando corazones, regalando corazones, y el corazón es parte, digamos, inseparable de los sentimientos. Y desde la razón sabemos que eso no es así, que el corazón es un órgano que tiene una función importantísima, pero que no pensamos con el corazón, ni sentimos con el corazón, que esas son funciones cerebrales con transmisión hoy por hoy electrónica. Antes de esta época,
como lo más avanzado no era la electricidad, que no existía, sino eran los barcos a vapor y el sistema de vapor, se pensaba que el cerebro funcionaba con válvulas similares a los barcos, a las que se hacía la energía a vapor. ¿Y por qué era lo más avanzado de la época? Hoy pensamos que el cerebro es muy similar a una computadora, a un ordenador, y su circuito neuronal es parecido a un circuito de computadora. Quizás mañana, porque el cerebro se conoce muy poco hasta ahora, y por suerte cada vez más, pero quizás mañana pongamos en duda esto cuando aparezca un invento superior a la computadora y digamos que el cerebro funciona de esa manera. Entonces, otra de las ciencias que ha sido puesta en duda es la frenología. Hasta hace un tiempo, y esto también dio origen a las terribles consecuencias del positivismo en la criminología, a Lombroso, Ferri y demás, pero la frenología, esta discusión entre Gall y Lawrence sobre las posibilidades de estudiar la cabeza humana y a partir de los rasgos físicos exteriores poder determinar si la persona era un delincuente o no. Ahí abajo puse lo que es una rueda de reconocimiento para una persona que podríamos decir vulnerable, en donde él puesto de este lado ve al juez, al abogado, al comerciante, al banquero, los ve todos iguales. Dice ahí, no sé si lo pueden leer, pero dice, no sé quién fue, son todos muy parecidos. Esto es lo que hablamos hoy de la rueda de reconocimiento y el prototipo de material o materia prima con la que trabaja el proceso penal, que generalmente son personas vulnerables, excluidas, sin posibilidad muchas veces de tener una defensa eficaz. Esto es solamente provocador. Yo he elaborado 5 reglas, que le puse la regla de las 5 M para antes de interrogar al perito en función de todo esto que hemos hablado recién. Es que el perito siempre va a tener la mayor preparación, mucho mayor preparación que nosotros para respondernos. Entonces tenemos que tener en cuenta que el perito va a estar muy preparado, porque él fue el que hizo el trabajo. Yo digo para que no vayamos a ciegas a preguntar, para que no preguntemos creyendo que, al estilo Hollywood, con esta pregunta damos vuelta al caso y el tipo lo que va a hacer es pegarle un martillazo al caso y asegurarlo del todo. El perito va a tener la mayor capacidad de respuesta, porque es el que está mejor preparado, y va a tener la posibilidad de responder 1, 2, 5 y 15 preguntas. En cambio, las preguntas que va a hacer la parte siempre van a ser más limitadas porque el conocimiento es menor. Entonces, el perito no solamente va a responder, sino que sobre lo que responde va a opinar, va a alegar, va a defender. Va a tener mayor posibilidad de argumentar esa respuesta, porque tiene mayor preparación y tiene mayor capacidad. Va a tener mayor protección al testimonio, al estar más preparado, más capacidad de respuesta y más posibilidad de argumentación, va a tener mayor protección al testimonio. Y como colofón de todo esto, el perito va a tener siempre mayor capacidad de daño para nuestra teoría del caso si vamos a los tumbos, al tanteo, a hacerle preguntas. Mi consejo es que se preparen para interrogar al testigo experto, al perito, y que no lo interroguen si no están preparados. Y que las preguntas tienen que ser quirúrgicas. Nada de preguntar genérico como para decir, vieron que sé. He visto casos en donde algún que otro abogado que ha leído por internet quizás o por algún libro algo sobre psicología cognitiva, se le ocurre hacer una pregunta en contra de tal o cual test. Bueno, eso puede ser lapidario, porque seguramente el perito que hizo con ese test el informe esté muy preparado para responder sobre eso. Entonces, cuando vayamos a preguntar algo, les repito, no lo hagan si no están preparados para la respuesta que va a venir y la argumentación que va a venir atrás. Y finalmente, el último tema que en los 10 minutos que me quedan para abordar con ustedes es sobre la posibilidad que hay en nuestra ciencia, en nuestra materia, de discutir y charlar sobre la credibilidad del testigo y qué diferencia hay entre la credibilidad del testigo y el testimonio. Parto de la base que al único que se le podrían detectar las mentiras es a Pinocho. Es decir, el resto es todo lo que podemos opinar desde la ciencia, de la técnica y demás, pero todos vamos a estar de acuerdo que al único que se le pudo detectar la mentira era a este señor, que es una creación, por supuesto, pero ilustra cómo la ciencia tiene también su límite, a mi juicio, y en este campo también está el límite y la falta de preparación de los abogados, repito, para liquidar estos temas. Entonces,
para hablar un poquito de las técnicas de validación o credibilidad del testimonio, que es un tema que he desarrollado bastante, traigo solamente dos cuestiones, dos filminas, perdón. Históricamente, y esto lo digo porque al menos en nuestro país, la mitad casi de los casos que tenemos sujetos a proceso en los fueros ordinarios son temas de abuso sexual o de violencia de género y demás. Y en todos o prácticamente todos intervienen peritos psicólogos que hacen un análisis sobre la validez o la valoración del testimonio, credibilidad del testimonio. Mi postura en esto es que primero tenemos que distinguir entre el testigo y el testimonio. Históricamente se trabajó con los cambios fisiológicos, que es el punto número 1 que ven en la filmina ahí, que eran cambios asociados a los cambios exteriores en la persona humana. Es decir, se trabajaba sobre el testigo, no sobre el testimonio. Si tenía ansiedad, si tenía mayor pulsaciones, mayor cantidad de pulsaciones, si su ritmo cardíaco había cambiado, el polígrafo, o los cambios neurológicos ahora que se utiliza la onda P300 en algunos países. Hay un caso de España para la desaparición de Pilar Cebrián, Marta Castillo y Fluvio Cordón. Este es un caso de los dos que se utilizó en España para ver si encontraba los cadáveres a partir de la onda P300. Esta onda lo que hace básicamente, muy sencillo, es como la actividad cerebral genera cambios de colores, la actividad neuronal genera cambios de colores en las neuronas, pues se le colocan dispositivos que pueden apreciar ese cambio de color, y uno cuando miente genera mayor actividad cerebral que cuando dice la verdad. Cuando dice la verdad las neuronas permanecen iguales, y cuando mienten se ponen de color, supongamos, más fuerte, y se nota la presencia de mayor actividad cerebral. Bueno, a partir del pasado de imágenes o de voces, lo que despierte recuerdos sensoriales, podrían distinguir con esta onda P300 la mayor cantidad de actividad cerebral, y con ello decir el testigo está mintiendo, esa imagen en realidad la vio y dice que no. Por ejemplo, supongamos que en este caso se decía dónde puede estar enterrado los restos de esta persona. Bueno, se le pasaban imágenes y decía no la vi, y bueno, corroboraban si no la había visto efectivamente, o si cuando daba la respuesta mentía a partir de ese cambio cerebral, neuronal, y decían, bueno, acá está mintiendo. Un paréntesis, si yo le digo ahora a todos ustedes que imaginen un amanecer o un atardecer, seguro van a imaginar un amanecer o un atardecer frente al mar o cerca de una pradera o unos árboles y demás. Y yo le digo, ¿dónde es eso? No saben. La mayoría no va a saber porque el cerebro está preparado para el mínimo gasto energético, porque había que huir del animal que nos venía a comer, porque había que estar preparado para salir disparando si venía un animal superior en términos de carnívoro. Entonces, lo que hace el cerebro cuando se le pide algo sencillo es tomar de lo que ya tiene, del archivo, del backup que tiene, y refleja esa imagen. Entonces, en los recuerdos pasa lo mismo. Nosotros trabajamos con el recuerdo, trabajamos con la memoria y trabajamos con el olvido. El olvido es parte de la memoria y es un proceso de limpiar esos datos para que puedan ser introducidos otros. Es para hablarlo en un capítulo aparte, pero les quería decir de que la actividad de recordar, la actividad de evocar el recuerdo y la actividad de contar lo que se evoca, es todo parte de un proceso constructivo de una de las funciones de la memoria, que muchas veces se cree que la memoria es un compartimento estanco, un cajón donde lo abrimos y sacamos el recuerdo. No, la memoria es la experiencia que nos permite vivir, que nos permite sobrevivir. La memoria es la que nos dice, si se mueven los árboles, subite arriba porque vienen y te van a comer. Si hay fuego, salí corriendo porque te vas a quemar. Si tocaste la plancha y te quemaste, no la toques de nuevo. La memoria no es solamente la foto del recuerdo, la memoria es la posibilidad de sobrevivir y de adaptarse y de crecer del ser humano. Por eso la memoria es un espacio constructivo, donde intervienen muchos factores de percepción, de recuerdo y demás, y esa memoria es como Wikipedia, decimos. Cualquiera puede entrar y ponerle, agregarle, quitarle y demás. Por eso, para mí, trabajar con la credibilidad y validación del testimonio es muy importante. Sigo con el punto 2. Luego se han desarrollado técnicas de cambios conductuales. Los chinos hacían comer pan de arroz, y si alguien se atragantaba porque no le
funcionaba o no producía la cantidad de saliva necesaria, decía que estaba mintiendo. ¿Por qué? Porque todo el mundo sabe que cuando alguien miente o está sometido a cierto estrés, la producción de saliva disminuye, la tensión cardíaca aumenta, es decir, estos cambios conductuales también eran vistos como sinónimos de mentira. Hoy se analiza los contenidos no verbales de la declaración, por ejemplo, mover las manos, señalar para la salida, mover los pies, tocarse la cabeza, y un montón de cuestiones que pueden ser complementarios, pero no son excluyentes de que el testigo mienta o no mienta en base a eso. Yo participo de la tercera postura, que es de analizar el testimonio o los contenidos verbales del testimonio, que es distinguir al testigo del testimonio como primer función. El testigo puede ser una persona honestísima, pero puede estar, en este caso, mintiendo, o puede no recordar. Y esta es la segunda cuestión. No todos los testigos vienen a mentir. No todos los testigos que dicen contradicciones o marcan inconsistencias en tu testimonio es porque mientan y tengan la intención de mentir, sino simplemente porque no se recuerdan, pueden no recordar. Y ese no recordar es parte de la memoria, porque como dice Benedetti, el olvido está lleno de memoria, Mario Benedetti, el poeta. El olvido está lleno de memoria y así es porque si no fuera así, si recordaríamos cada detalle de lo que hicimos o no hicimos, seguramente hoy no podríamos procesar esa cantidad de información y nuestro disco rígido se vería desbordado y superado por la cantidad de información. Si yo les pregunto a ustedes de qué color era la camisa del doctor Rubén Darío Costa que me presentó, no sé si se acuerdan. Y fue hace un ratito. Si les digo qué comieron ayer al mediodía, no sé si se acuerdan. Y no es que estén mintiendo, no es que tengan intención de mentirme, sino que es parte del proceso de memoria donde el cerebro va descartando todo lo que no le es útil y solamente guarda lo que le es apto y útil para su supervivencia, más allá de algunos sentimientos o recuerdos que quiere guardar. Como les digo esto para hablar muchísimo, pero les quería dejar esta pauta de cómo no se trabaja con criterios de credibilidad en el testimonio, pero tampoco se trabaja con criterios técnicos de verdad científica en esta prueba. También diferenciar la idea de no vengo a detectar mentiras, sino que vengo a validar el testimonio. ¿Es creíble o no es creíble? Si miente o no miente, puede ser les repito, por la intención nada más. Y medir la intención es mucho más difícil que medir la inconsistencia o la falta de recuerdo. Hay una pintura que todos ustedes deben conocer que está en España, que es la piedra de la extracción de la verdad o de la locura del Baco, que es una pintura hermosa, y muchas veces creemos que el proceso tiene esta función o puede tener esta función de extraerle, como está haciendo esta hechicera, de extraerle la verdad o la locura o la mentira a una persona del cerebro. En definitiva, para la análisis de los testimonios del testimonio hay que tener en cuenta muchísimos factores, acá he puesto algunos, pero es la capacidad del declarante, la coherencia del relato, el tiempo transcurrido entre que declaró y fue la agresión, cómo fue la duración, cómo fue el ataque y cuánto duró. No es lo mismo alguien que está siendo raptado y mantenido en una habitación 15, 20 días que el sujeto que es en un atraco callejero, arrebatado su cartera y que se va y que ni siquiera pudo verlo o estaba en una posición que no podía ver. ¿Cuáles son las condiciones que se da el ataque o la agresión? Si es de noche, si es de día, si hay luz, si no hubo luz. ¿Cuáles son los efectos habituales que provocan está referido a los abusos sexuales, pero cuál es el efecto habitual que se provoca? Acá hay un tema muy puntual. Muchas veces dicen, o le preguntan al testigo, ¿quedaron signos del abuso sexual? ¿Quedaron síntomas o signos de la violencia de género? Y en materia de abuso sexual, y yo lo he escrito ahí en el tomo 3 del tratado, está clara la comunidad científica en que no hay un signo o un síntoma específico del abuso, pero sí hay muchos síntomas o signos que son compatibles con acontecimientos traumáticos. Bueno, cuando dicen eso, por ejemplo, que pierde la atención, que tiene sentimientos suicidas, que puede tener bulimia, anorexia, que puede tener mala relación con sus pares, que puede tener ganas de estar solo, qué sé.
Bueno, cuando se habla de todas esas cuestiones, nadie explora, o por lo general se explora muy poco, en qué otros aspectos de la vida o qué otros hechos pudo haber pasado para que tengan esos síntomas. Y si no los tiene, quiere decir que el abuso sexual es una realidad mucho más probable. Bueno, estas discusiones, darle al juez todas las herramientas. No decir, puede ser otra cosa y listo. Bueno, si puede ser otra cosa, exploremos si hubo otra cosa, si hay otra cosa. El contexto familiar y de cohesión. Hay familias que son, y ya yendo al tema del abuso concretamente, hay familias que son mucho más predispuestas en lo que es lo cerrado, la falta de diálogo, la rigurosidad y por ahí las creencias y demás para no revelar una situación abusiva y cubrirla. Hay otras que no. Bueno, estas cuestiones hay que también ponerlas sobre la mesa que hacen el contexto del abuso. Las creencias y expectativas, es decir, muchas veces tenemos lugares donde hay casos de abuso donde pertenecen a una comunidad, donde el secreto, el silencio, donde no creen en la justicia humana, donde creen que la justicia divina y el castigo va a venir por ahí, cuáles son las expectativas que tiene esta persona y cuáles son las expectativas laterales que tienen los que denuncian también, si es que las tienen. La información por suceso, cómo interviene el núcleo familiar, el núcleo cercano, el núcleo de amigos, en la información que le puede aportar a la persona. Acá están los casos muy importantes que ha desarrollado la doctora Lotzl en esto de la posibilidad de implantar recuerdos falsos, esto que hizo con el parque de Disney, a través de varias entrevistas, donde me echó una fotografía de Bugs Bunny y después le preguntó si habían estado con Bugs Bunny allí los chicos, y dijeron que sí, cuando Bugs Bunny es un muñeco, una caricatura que pertenece a la Warner Brothers, no a Disney. También sucedió con el accidente aéreo, que fue parte de la investigación en Estados Unidos también por este equipo de la doctora Lotzl. No quiero aburrirlos con todos los temas de esta naturaleza, porque se me está terminando el tiempo además, pero hay mucho para charlar de esta cuestión. Y me enfoco finalmente en esta parte de la discusión y valoración del testimonio, porque en función de lo que yo opino, todos los testimonios deberían ser sometidos a cierto control y discusión por esta cantidad de ítems al menos, u otros superadores. Lo que decíamos recién, si las informes periciales son declaraciones previas o no, que es una cuestión técnica discutible que también se puede abordar después, y la forma de recuperación al recuerdo. No es lo mismo decirle al nene, como se ha visto, decime dónde te abusó, decime cómo fue que te abusó, que decirle al nene o a la nena, contame qué pasó. No es lo mismo decirle, como se ha visto en algunos casos, yo también quiero que este pague, que este vaya preso, sí, tu papá también quiere lo mismo. Es decir, que dejar que el niño primero hable espontáneamente o la niña hable espontáneamente y después empezamos a hacer las preguntas. Y no es lo mismo que la defensa y la fiscalía tengan la posibilidad de aportar preguntas que el psicólogo como libre pensador diga, bueno, vamos a hacer estas preguntas y con esto terminamos. Es decir, someter la técnica a discusión, someter el procedimiento a discusión y someter los resultados a discusión. A mí me parece lo más favorable. En esto ahí al final dice, no se busca detectar la mentira, sino establecer la validez y la credibilidad del testimonio. Me parece que hay que enfocarse en esas pautas también, y sobre lo que viene a declarar el testigo experto, hay que tener conocimiento para evitar ser un convidado de piedra en el juicio. Entonces, acá pongo, pero de provocador nomás, y para aprovechar los últimos 2 o 3 minutos, algunas de las cuestiones que encuentro más debatidas en la historia del tiempo y que fueron verdades irrefutables, y vuelvo a lo de hoy. ¿Qué es ciencia para el proceso? ¿Qué se puede poner en discusión? Por ejemplo, las neuronas cerebrales no se regeneran, decían antes. Hoy sabemos que sí. La teoría del éter como conductor de la luz. Todos, de los griegos hasta acá, hasta hace un tiempo, se creía que el éter formaba parte de la luz y era esa materia que estaba dentro y que la velocidad se medía. Bueno, hoy sabemos que no es así. Que Vulcano es un planeta entre Mercurio y el Sol. Esa era una discusión que se había generado hace un tiempo, hasta le pusieron Vulcano por el rey del fuego, ¿no? Y hoy sabemos que es la sonda de Mercurio que es irregular y que genera esa posibilidad de verlo así.
La generación espontánea, y acá volvemos otra vez a Aristóteles, que decía que todo se creaba por generación espontánea y que había un creador primigenio que era el sujeto inmóvil, y que todo el movimiento se generaba a partir de ese sujeto inmóvil, que la Iglesia lo tomó después para el creador bíblico, ¿no? Y Pasteur fue, o sea, más allá de que después se descubrió que la Tierra era redonda, esto es plana pero se mueve, de Galileo Galilei, en su apuración para el juicio y la Inquisición, Pasteur fue a través del microscopio que descubrió cómo la generación era espontánea y cómo los microbios se iban autorregenerando y generando, y cómo se daba el proceso de evolución. La expansión de la Tierra versus las capas tectónicas, todos estos movimientos de terremotos y demás, por mucho tiempo se creyó que era la constante expansión de la Tierra, que era un planeta que iba creciendo y que se iba haciendo cada vez más grande. Bueno, hace un tiempo ya que se sostiene la teoría de las capas tectónicas, que estas capas que están en el fondo, que chocan y que provocan hasta tsunamis. Estos son algunos de los que les traje, pero pueden buscar y hay miles de ejemplos. ¿Y qué dicen los expertos? Los pongo, volviendo al tema de hoy, del COVID-19, los pongo a ustedes jueces. ¿Qué dicen los expertos? ¿Utilizan barbijo o no utilizarlo? El caso de Checoslovaquia y el caso de muchos países que recién ahora están diciendo el barbijo obligatorio, y en nuestro país, por ejemplo, en algunos lugares sí, en otros no. La cuarentena sí o la cuarentena no. Esta idea de muchos países desarrollados que dijeron no a la cuarentena. Suecia lo vemos hoy, o lo que se ve en países vecinos o en países más lejanos, que dicen no a la cuarentena. Y otros que dicen la cuarentena sí porque evita el contagio, evita. Esto supongo que son teorías científicas, o hay intereses solamente atrás de esto. El desarrollo de la vacuna por país. Ya todos los países, desde Israel, China, Estados Unidos, Inglaterra, Gran Bretaña, incluso en Argentina hoy salió una noticia que habían probado el tratamiento con ibuprofeno a pacientes en Córdoba. Es decir, todos los países están desarrollando en base a distintos aportes, a distintas ciencias, a distintos científicos, a distintos procedimientos, una vacuna para el mismo fin. Y nosotros pretendemos en el proceso que haya una verdad única derivada de un solo técnico que viene a decirnos. ¿Y cuál es el origen del COVID-19? Desde la ciencia hoy unos dicen que es el laboratorio, otros dicen que es la naturaleza. Esto podemos poner en discusión, todo esto es lo bueno de la ciencia. Ahora, rechazo la idea de que el proceso se convierta en un dogma guiado por técnicos. Entonces, entiendo, para terminar esta charla y ser puntuales, que la ciencia ayuda pero no define, que debe permitir siempre la confrontación, si no estamos volviendo a la teoría del dogma, y por mi parte prefiero un proceso con discusión. Y para los jueces, para los fiscales, para los defensores, para los abogados, dos consejos nomás: educación y conocimiento. No hay otra forma de superar esto, y por ahí es la única posibilidad de que podamos hacer un proceso de discusión racional dentro del proceso. Muchas gracias, ahí les dejo, Rubén ya les ha pasado, pero les dejo el Facebook y el contacto. Muchas gracias.